Mi madre murió cuando yo era pequeña, cuando yo tenía 1 año. Y yo siempre me preguntaba en mi habitación, yo me quedaba mirando a la pared y decía, ¿por qué la mía? ¿Por qué mi vida no es como la de los otros? ¿Por qué yo no soy una niña normal? ¿Por qué mi papá no está conmigo? Todo eso yo me lo preguntaba. Mi barrio es muy bueno, pero en mi barrio la gente se limita de mente, se limita en lo que puede lograr. Lo típico que le enseñan a una niña es a ser esposa, a aprender a ser una buena mujer, a que el esposo llega y tiene que encontrar todo organizado, los niños limpios. Y eso es lo que a mí no me encajaba. Yo vi muchos tipos de cosas, como por ejemplo las drogas. Era algo que en la calle del barrio se veía muy a menudo. Vi también como muchos de mis amigos cercanos se involucraron en problemas de pandilla, en problemas de banda. Yo lo que tenía eran 10 años, ellos tenían 13, 14 años y la mayoría están muertos. Y lo que no están muertos son padres de familia a temprana edad. A diario tuve niños que lo usan de mula para llevar droga, violencia donde el padre maltrata mucho a sus hijos y maltrata a la esposa también. Ya a las 8 de la noche tuve muchas mujeres en la calle vendiendo su cuerpo así afuera de los hoteles. Hay muchos de los niños que se crean en un ambiente más que de positivas, de negativas. Entonces, que reconozcan cuáles son las negativas y las desplacen y se queden simplemente como la positiva. Cuando un niño crece con un trauma, cuando un niño crece con algo que le afecta, se le hace mucho más difícil en su vida adulta y entonces ya eso lo marca para siempre. Bueno, la fundación ha sido siempre mi refugio. Después que yo comencé a relacionarme con mujeres empoderadas, mujeres decididas, mujeres que lo que ellas dicen tiene que tener peso. Yo me enfocaba en ello y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero hablar y que se me oiga. Bueno, recibí una beca universitaria de parte de la Fundación Abriendo Camino. No fue fácil luchar contra decirle a tu propia familia, o sea, sí yo puedo, sí yo lo voy a lograr, cuando realmente ellos te dicen, tú no lo vas a lograr. Y gente que son importantes para ti como tu familia. Lo único que creyeron en mí, lo único que siempre estuvieron ahí pensando que yo sí podía, que yo lo iba a lograr, fue la fundación. Al llegar aquí a la Fundación Abriendo Camino, yo descubrí muchos tipos de cosas nuevas que yo no conocía en aquel entonces. Descubrí cosas como la pintura, la danza, el teatro, el origami, el dibujo. Pero lo que me hace súper feliz es que esos conocimientos que yo tengo lo puedo reproducir aquí mismo a nuevos niños que van subiendo dentro del barrio. Si la fundación no hubiese estado en mi vida fuera muy diferente, porque los conceptos en mí también fueran diferentes. Cuando yo era muchacha, yo me imaginaba cómo yo quería que fuera mi hogar. Después yo logré hacer la casa como yo quería, después de tantos años. No es lo último, pero logré atrapar algo que yo quería, que yo soñaba. Y después que yo entiendo que las cosas se logran, yo entiendo que el mundo entero puede ser mío. Somos una organización no gubernamental que tiene más de 13 años de experiencia en educación integral, promoción de derechos y atención psicosocial. Nos dirigimos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para tratar de integrarlos a una dinámica positiva y constructiva. Apostamos por la educación como clave para luchar contra la desigualdad y combatir la pobreza. Brindamos un enfoque individual y de calidad, tomando en cuenta el entorno del niño o de la niña, para tener una visión más completa de su situación. Para alcanzar nuestros objetivos,
basamos nuestras intervenciones sobre valores de solidaridad, tolerancia, integridad, responsabilidad y cultura de paz. Educar con amor, respeto y dignidad es la base de todos nuestros programas.